La sociedad uruguaya es vista generalmente como pacata y convencional, una sociedad que encuentra cierto placer en seguir las rutinas y los comportamientos admitidos. Pero el perfil de las sociedades aparece delimitado por la acción de aquellos que dirigen sus pasos por caminos contrarios al previsible, ya sea por su nivel social o por su educación. Con una vida llena de idas y vueltas, hay personajes que le ponen color a la historia oficial de los uruguayos. Son aquellos que por sus acciones podemos llamar transgresores. Hay gente que es muy conocida por su obra y hay gente que teniendo una obra importante, sin embargo, es más conocida por su vida, lo cual de alguna manera puede resultar injusto cuando no es lo que esa persona busca. No tenemos del todo claro si es el caso de quien nos va a ocupar a partir de este momento en la entrevista con la profesora de literatura Alicia Torres. Alicia, muchas gracias. Delmira Agustini es uno de estos personajes de los que vamos a hablar ahora, de los que uno no tiene claro si realmente quería o no quería que su vida fuera más importante que su obra. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Que no se tiene muy claro, estoy de acuerdo. Porque es una dualidad permanente la vida de Delmira, ¿verdad? Yo creo que una vida tan trágica como la que tuvo ella, mejor dicho, un final tan trágico. Recordemos que Delmira nace y es una niña mimada de un hogar burgués, muy acomodado, con una madre que la adora, con un padre que también, padre de ascendencia francesa, madre de ascendencia alemana, culta, y esa niña que aparece como niña prodigio desde muy temprano, y que se dedica a hacer versitos desde muy temprano. Sí, porque lee desde los 3 años, escribe. Sí, eso decía ella, no yo que se leía. Su mejor versión. Su mejor versión. Pero sí, aparentemente, que pronto empieza a publicar, inclusive en la prensa. Hay cosas interesantes con Delmira, porque si bien ella integra la famosa generación del 900, que es uno de los lujos que tenemos en nuestro país, la más chiquita, es la menor de la generación, algunos dicen que ni siquiera la integra, pero una generación muy fuertemente influida por los hombres que la integran, ¿no? Pero de todas maneras la adscriben a ese modernismo, ¿no? Yo creo que ella está un poco a caballo entre el modernismo, que es donde el cajón del modernismo donde se la encasilla, y también tiene algo de simbolista y algo de decadentista su obra, y quizás algún resabio romántico. Pero todo esto llega siempre de esa obra que es maravillosa y que podemos decir algo después, por esa vida que ha hecho que todo se vea con otro cristal, por esa vida trágica, por esa muerte trágica que siempre se recuerda. Estuvo 5 años ennoviada con Enrique Jobreyes, el rematador, como le decían, un poco para poner distancia entre la vida de ella, de la poeta, o de la poetisa, como se decía, y la de un hombre sin ninguna apetencia cultural. Sin mayores inquietudes intelectuales. Sin mayores inquietudes, sin inquietudes, diría yo, intelectuales, ¿verdad? Pero esta Delmira, que desde muy jovencita tiene ese noviazgo formal, como se utilizaba, ¿no?, en la sociedad de la época, donde las señoritas de sociedad estaban muy determinadas por lo que era evidentemente una sociedad patriarcal, y que después se casa finalmente con una gran fiesta donde sus padrinos eran Zorrilla de San Martín, Carlos Baferreiras, nada menos. Toda la flor y nata de la intelectualidad, y el escritor argentino Manuel Ugarte, que es, se supone, el motivo por el cual ella el mismo día de su boda duda, ¿me caso o no me caso? Le plantea allí eso de me caso o no me caso, se casa porque todos la tranquilizan, y pocas semanas después se va de esa nueva casa que tenía con Enrique Jobreyes y vuelve al hogar de esa madre. Una jovencita, porque cuando la mata Jobreyes con 2 disparos en la cabeza y después se mata él, suicidio pactado, como se duda, asesinato, bueno, todo eso queda en el orden de la especulación, ¿verdad? Y del mito. Porque esa muerte en un hotel con su
con su ex marido, Exacto. ella muerta y él también, y lo que puede haber significado para la época. No, Además, tremendo, tremendo. Esa circunstancia. Porque además una mujer que siempre había cuidado mucho su imagen. Su padre, que era un aficionado a la fotografía y tenía buenos equipos de fotos, le sacaba cuidadosas fotografías. Ya sé que en la época existía, pero ella también en unas poses muy especiales, algunas leyendo, como para marcar el lugar de yo soy la dama bonita, pero también soy la lectora. Y esa mujer entonces, que primero fue muy bonita, después, bueno, fue un poquito más gordita y hoy no le vemos la belleza que tuvo para la época. Era un modelo de época, como Carlota Ferreira, ¿verdad? Que todos los hombres, seducía a tantos hombres y hoy la vemos y no podría ser posible. Sin embargo, Delmira llega al momento de ese asesinato y inmediatamente salen esas fotos de su cuerpo ensangrentado, tirado, desprolijo, todo ese corte, ¿verdad? Con la belleza y con la composición, con la intervención de ella en las fotografías para dar la imagen de yo soy la jovencita bella, pero soy la niña mimada de todos estos que dicen que soy la mejor poeta del país. La asfixió seguramente ese noviazgo tan largo con Enrique Jobreyes. No dudo que lo haya querido y no dudo que él lo haya querido mucho, pero ¿qué puede haber pasado en esos 5 años de noviazgo, verdad? En tantos días y tantas semanas y tantos meses y tantos años con ese hombre con el que ella no compartía nada más que un amor doméstico quizás o y una pasión, y una pasión, ¿no? Y una pasión que sí, pero una pasión que no podía concretar, por lo menos con su marido, hasta después de estar casada. ¿Cómo es posible que a las pocas semanas de casarse vuelva a su casa y empiecen los encuentros clandestinos con Enrique Jobreyes? Claro, porque digamos que ella se transforma en amante de su exmarido. Exactamente, ¿verdad? En amante de su exmarido, y en ese periodo ella tiene una epistolario extraño, tiene un póster restante secreto con un anagrama de su nombre donde recibe cartas y algunas postales de otros hombres. No sabemos si hubo otros amores. Hubo un noviecito antes de Enrique Jobreyes del que poco se sabe, Solier, pero evidentemente ella quería a el amante y no al marido. Y el amante fue lo que obtuvo por tan poco tiempo. Es todo tan misterioso, ¿verdad? Es todo tan misterioso que solamente cabe leerla. Yo creo que lo de Delmira, que como vos decís, sí, ella armonizaba con lo que se esperaba de la mitad de sociedad. Hasta cierto punto hay un ejemplo muy que se conoce poco, han hablado de él un par de investigadores, y es su experiencia en el teatro. Cuando el teatro, la actriz y la cantante estaban un poco relacionados con la idea de la femme fatale, y era algo como impensado para las señoritas de su edad. Y sin embargo ella participa en una obra en el Teatro Urquiza, donde iban a ser todas señoritas de sociedad, vigiladas por sus madres detrás de bambalinas, y termina siendo, no se sabe por qué, la única mujer y todos los otros son hombres, y eso era una gran transgresión, por más que fuera por los damnificados de un terremoto que había habido en Chile y todo lo demás. Y hay otras cosas de Delmira que son un poco extrañas. Ella, con Enrique Jobreyes, si bien tiene toda esa relación pactada socialmente, le escribe cartitas secretas que manda con infinita cantidad de mensajeros, donde habla de otras cosas, de encuentros secretos, y de cartas secretas que dicen, hoy no pude escribir de aquello porque... Y un Enrique Jobreyes, además, qué curioso, Delmira, que yo creo que llegó al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales antes, se lo había propuesto a Enrique Jobreyes, porque hay alguna carta de él donde él dice, no podría hacer lo que tú me pides hasta después que estemos casados, y tampoco podré irme contigo y huir mientras no estemos casados. O sea, él es la voz del varón. Del deber ser. Del deber ser, exactamente. Una Delmira entonces que tuvo que debatirse entre esa sociedad que le exigía una cosa y que ella aceptaba y el despertar de esa mujer, que yo creo que era muy consciente del lugar que tenía como escritora. Alicia, para terminar y para hablar un poco de la literatura de Delmira,
es una literatura modernista. ¿Se puede definir como una literatura erótica? Sí, sin duda. No toda, claro, porque no todos sus 3 libros, ni los que se publicaron póstumamente, son todos de esa fuerte temperatura erótica. Hay otros donde se habla hay muchos donde habla de la melancolía. Hay algo en Delmira, evidentemente, del spleen bodeleriano, hay algo de esa insatisfacción que era un poco obvia, y eso se ve también en su poesía. Y hay también imágenes que tienen que ver con el arte, hay muchas imágenes, hay poesías que tienen que ver, poemas que tienen que ver con el arte, pero por las que más se le conoce, por las que más fama, digamos, ha adquirido, son evidentemente esas, por lo que te decía al principio, porque no se conocía una literatura femenina que se expresara como sujeto deseante y no como objeto del deseo de los hombres, que era lo que siempre había sucedido, inclusive entre sus pares. Yo creo que esto es importante decirlo. Se apropió del lenguaje modernista de todos sus compañeros, y de los escritores desde Darío para abajo de América Latina, y trató con la imaginería y con la pirotecnia de los códigos modernistas, escribir desde el deseo femenino, que era algo que no se había hecho. O sea, una cosa era que las mujeres siguieran escribiendo como seguía la mayoría, desde el espejo del lenguaje del hombre. O sea, utilizar el mismo lenguaje y los mismos modelos masculinos, y ser desde ellas el ángel del hogar, la bella damita, y otra cosa es darle vuelta a todo ese imaginario y a las mismas palabras, porque ella usa sátiro y usa vampiro y usa princesas y usa hadas, para hablar con una fuerza que acá nunca se había visto y con una cosa descarnada que tampoco se había visto de su sexualidad y del deseo femenino, que yo creo que no fue interpretado ni fue entendido por la mayoría de los que estaban allí, que la venían admirando desde que aparecían las revistas literarias de la época, en La Alborada, en Rojo y Negro, en La Petite Revue, donde ella escribe. Como le dice el mismo Zunfeld en determinado momento, yo creo, cuando vio su primer libro, el libro blanco, yo creo que ella no puede haber entendido nunca de qué estaba hablando. Que es una forma de infantilizarla, claro. De invisibilizarla, de decir, ella no es capaz. Escribió sin darse cuenta. Escribió sin darse cuenta, llevada por todo ese lenguaje maravilloso que sí maneja como nadie. Ella tenía además muchísimos admiradores. Bueno, Darío, Rubén Darío, con quien tuvo una relación de amistad, sí. Estaba muy fascinado. Sí, que no había ninguna mujer que hubiera escrito como ella escribía, ¿no? Ella tiene una relación también de amistad con Roberto de las Carreras, que era el dandy, ¿verdad? Y que era el propagador del amor libre. Que la ninguneaba. Totalmente, sí, porque le hacía unas críticas, que por un lado podía tener razón, pero por otro lado me parece que se veía un poco amenazado, como seguramente muchos otros hombres, de que esta mujer estuviera ocupando un espacio intelectual o artístico que había sido patrimonio exclusivo de los hombres y lo seguía siendo, porque ella fue como un hito. Está también Alfonsina Storni, está Gabriela Mistral, está la misma Juana K. Hay otras mujeres que están escribiendo en ese momento, por supuesto, pero ella como que arranca de una tradición que también se relaciona con la literatura escrita por los hombres. No hay que, me parece, recortarla tanto, aunque evidentemente su literatura aún hoy es, digo aún hoy porque estamos en el siglo XXI, casi cumpliéndose 100 años de su asesinato, y aún hoy es difícil encontrar en una poeta que esté escribiendo ahora la temperatura erótica que alcanzan algunos poemas de Delmira. Absolutamente llenos de metáforas y alegorías, pero que son cristalinos dentro de su misterio para decir lo que esa mujer estaba sintiendo, deseando y construyendo, porque creo que ella sabía que algunos la interpretarían y otros la interpretarían después. Yo creo que sí. Muchas gracias, Alicia Torres.